Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta inmersión en lo desconocido. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y dejarnos un me gusta si disfrutan del contenido. Hoy nos adentramos en un lugar sombrío, un pueblo fantasma cargado de misterio y envuelto en una leyenda escalofriante, la maldición de Ravenwood. Imaginen un pueblo desolado en la frontera de un bosque denso, un lugar donde el silencio pesa como una losa, y el viento susurra historias olvidadas entre los árboles. Ese es Ravenwood, un sitio donde el pasado se aferra al presente con una fuerza siniestra, un recordatorio de que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Lo que hace a Ravenwood tan fascinante, aparte de su evidente abandono, es el halo de miedo que lo rodea, esa sensación palpable de que algo anda mal, de que el lugar mismo está imbuido de una energía oscura. Esa energía oscura de la que hablas, ¿crees que tiene algo que ver con la leyenda de la maldición que pesa sobre el pueblo? Es difícil decirlo con certeza, pero lo que sí sabemos es que la leyenda tiene raíces profundas en la historia del pueblo. Se dice que Ravenwood fue fundado por un grupo de colonos, que hicieron un pacto con una entidad sobrenatural a cambio de prosperidad y protección. Un pacto con una entidad sobrenatural. Eso suena a un trato con el diablo, por así decirlo. Ay, tipo La entidad era. ¿Y qué pedía a cambio? La leyenda no es muy específica en ese sentido, pero habla de una criatura antigua que habitaba en el bosque, una criatura de poder inmenso que se alimentaba del miedo y el sufrimiento humanos. Y supongo que el precio a pagar por la prosperidad y protección no sería precisamente barato, ¿verdad? Por supuesto que no. Se dice que el pacto requería sacrificios humanos, un ritual oscuro que debía repetirse cada cierto tiempo para mantener a la criatura satisfecha. Sacrificios humanos. Es escalofriante pensar que alguien estaría dispuesto a cometer un acto tan atroz, incluso por poder o protección. La historia nos enseña que el ser humano es capaz de hacer cosas terribles cuando se ve acorralado o cegado por la ambición. Pero volvamos a la leyenda de Ravenwood. ¿Cuándo empezaron a manifestarse las consecuencias de este terrible pacto? Según la historia, el pueblo prosperó durante un tiempo, pero la paz y la abundancia tuvieron un precio terrible. La criatura del bosque comenzó a reclamar sus sacrificios, atrayendo a la gente al bosque y devorando sus almas. Entonces, la maldición no se manifestó de forma inmediata, sino que fue un proceso gradual, una sombra que se fue extendiendo sobre el pueblo poco a poco. Exactamente. Al principio las desapariciones se atribuían a accidentes o a las bestias salvajes que habitaban el bosque, pero con el tiempo la gente empezó a sospechar que algo más siniestro estaba ocurriendo. Es fácil imaginar el terror que debieron sentir los habitantes de Ravenwood, al darse cuenta de que estaban atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar. La leyenda habla de un miedo que se apoderó del pueblo, un miedo que se respiraba en el aire, que se escondía en cada sombra, que susurraba en el viento entre los árboles. Un miedo que se materializó en la figura de Amoy, una joven que desapareció en el bosque sin dejar rastro. La desaparición de Amoy fue un punto de inflexión en la historia de Ravenwood. Hasta entonces la gente había intentado ignorar la maldición, aferrándose a la esperanza de que se tratara de una simple superstición. Pero la desaparición de Amoy demostró que la amenaza era real y que nadie estaba a salvo. ¿Qué sabemos de Moy? ¿Por qué se adentró en el bosque? Se dice que Amoy era una joven aventurera y curiosa, fascinada por las leyendas del bosque. Un día decidió adentrarse en él en busca de una antigua reliquia, un objeto que se decía que tenía el poder de romper la maldición. Una reliquia que podía romper la maldición. Eso suena a una trama sacada de un cuento de hadas. La línea entre la realidad y la fantasía a menudo se desdibuja en lugares como Ravenwood. Y supongo que Amoy no encontró la reliquia, ¿verdad? No, Amoy desapareció en el bosque y nunca más se la volvió a ver. Su desaparición debió ser un golpe terrible para la gente del pueblo. Una confirmación de que la maldición seguía activa y que nadie estaba a salvo. El hermano de Amoy, Thomas, se negaba a creer que estuviera muerta. Decidió adentrarse en el bosque en su búsqueda. Decidió encontrarla cueste lo que cueste. Es admirable la determinación de Thomas, pero también es una muestra de la desesperación que se había apoderado del pueblo. Con Thomas iba Abigail, una anciana del pueblo que conocía las leyendas del bosque mejor que nadie. Abigail sabía que el bosque era un lugar peligroso, pero también creía que en su interior se ocultaba la clave para romper la maldición. Abigail y Thomas adentrándose en el bosque, en busca de Amoy y de una forma de acabar con la maldición. Es un comienzo intrigante. ¿Qué les deparaba el bosque? El bosque no se lo puso fácil a Thomas y Abigail. Los caminos se perdían entre la maleza. La niebla ocultaba los senderos, y la sensación de estar siendo observados era constante. Esa sensación de estar siendo observados, ¿crees que era solo producto del miedo? ¿O había algo más, algo real acechándoles entre los árboles? No lo sabemos con certeza, pero la leyenda habla de criaturas que habitan en el bosque, criaturas que se alimentan del miedo, y que susurran promesas de poder a aquellos que se atreven a escucharlas. Entiendo. Entonces Thomas y Abigail no solo
se enfrentaban a los peligros naturales del bosque, sino también a una amenaza sobrenatural, una amenaza que se alimentaba de sus miedos y que intentaba corromper sus almas. Exactamente. El bosque era un laberinto tanto físico como psicológico, un lugar donde la realidad se distorsionaba y donde las sombras ocultaban secretos terribles. En ese laberinto de sombras y secretos, ¿qué fue lo primero que encontraron Thomas y Abigail? ¿Hubo alguna señal, algún indicio que les guiara en su búsqueda? Sí, la hubo. En su camino encontraron un pequeño claro en el bosque, un lugar donde la niebla se disipaba y donde la luz del sol se filtraba entre las ramas de los árboles. Un claro en el bosque. Había algo especial en ese lugar. En el centro del claro encontraron un altar de piedra cubierto de musgo y enredaderas. Parecía antiguo, como si hubiera estado allí desde el principio de los tiempos. Un altar de piedra, un lugar de culto quizás. ¿Había algún símbolo o inscripción en la piedra que pudiera darles una pista? Sí. En la superficie de la piedra había grabados una serie de símbolos extraños, símbolos que Abigail reconoció como pertenecientes a una lengua antigua. ¿Y qué decían esos símbolos? Abigail pudo descifrar su significado. Abigail pasó horas estudiando los símbolos, intentando desentrañar su significado, al final con un nudo en la garganta. Comprendió que los símbolos contaban la historia del pacto que los fundadores de Ravenwood habían hecho con la criatura del bosque. La historia del pacto grabada en la piedra. Imagino que la lectura de esos símbolos no debió ser agradable para Abigail ni para Thomas. No, no lo fue. La historia grabada en la piedra era un recordatorio de la oscuridad que se cernía sobre Ravenwood, una advertencia de que el precio a pagar por la prosperidad y la protección había sido demasiado alto. Una advertencia que llegó demasiado tarde. Me temo. Sí, demasiado tarde. Tras el descubrimiento del altar y la lectura de la historia del pacto, ¿qué rumbo tomaron Thomas y Abigail? ¿Siguieron adentrándose en el bosque o decidieron dar marcha atrás? A pesar del miedo y la desolación que les embargaba, Thomas y Abigail decidieron continuar con su búsqueda. Es admirable su determinación, pero ¿hacia dónde se dirigían exactamente? ¿Tenían algún destino en mente? Abigail recordaba una vieja historia que le había contado su abuela cuando era niña, una historia que hablaba de un antiguo templo en el corazón del bosque, un lugar donde se realizaban los sacrificios a la criatura del bosque. Un antiguo templo, el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios. Suena a un lugar terrible. Lo era. La leyenda describía el templo como un lugar oscuro y frío, donde la presencia de la criatura de bosque era más fuerte que en ningún otro lugar. Entonces Abigail y Thomas se dirigían hacia el corazón de la oscuridad, hacia la guarida de la criatura que había maldecido Ravenwood. Sí, Se acercaron, tíos. El viaje hacia el templo fue tranquilo. ¿O se encontraron con más obstáculos en su camino? El bosque parecía resistirse a su paso. Los árboles se cerraban a su alrededor, la niebla se espesaba ocultando el camino, y los sonidos del bosque se distorsionaban, convirtiéndose en susurros amenazantes. Es como si el bosque mismo intentara impedirles llegar al templo, como si supiera lo que les esperaba allí. Es posible. La leyenda dice que el bosque está imbuido de la energía de la criatura, que es una extensión de su voluntad. En ese caso, Thomas y Abigail no solo se enfrentaban a los peligros naturales del bosque, sino también a la voluntad de la criatura, una voluntad que les impedía avanzar, que les susurraba al oído, que intentaba sembrar la duda y el miedo en sus corazones. Exactamente. A pesar de la resistencia del bosque, Thomas y Abigail consiguieron llegar al antiguo templo. Si al final lo encontraron, después de días de camino agotados y con los nervios a flor de piel, llegaron a un claro en el bosque donde se alzaba una imponente estructura de piedra, el antiguo templo. El antiguo templo. Imagino que no sería un lugar acogedor. No, en absoluto. Era una construcción imponente pero ruinosa, cubierta de musgo y enredaderas, con las paredes ennegrecidas por el fuego, y las ventanas capeadas con tablas de madera podrida. ¿Una imagen desoladora? Sí lo era. El templo emanaba una aura de abandono y desolación, como si la vida misma lo hubiera abandonado hacía mucho tiempo. Pero no solo de abandono, ¿verdad? También había algo más, algo siniestro que impregnaba el ambiente. Sí, era evidente que el templo había sido profanado, que había sido escenario de actos oscuros y terribles. ¿Había alguna señal, algún indicio de lo que había sucedido en el interior del templo? Al acercarse Thomas y Abigail notaron que la puerta principal del templo estaba entreabierta, como si alguien le hubiera forzado para entrar. Una puerta forzada. Eso sugiere que alguien más estuvo allí recientemente, ¿no crees? Sí, así es. Alguien había estado en el templo antes que ellos. Y no era difícil imaginar quién podía ser. ¿Te refieres a la criatura del bosque? Es posible. La leyenda dice que la criatura a veces se refugia en el templo, utilizando sus antiguas energías para fortalecerse. Entonces, Thomas y Abigail estaban a punto de entrar en la guarida de la criatura, en el lugar donde la maldición de Ravenwood había nacido. Exactamente.
La visión del templo era suficiente para darle la sangre a cualquiera, pero la idea de que la criatura pudiera estar dentro acechando entre las sombras era aún más aterradora. ¿Qué sintieron Thomas y Abigail al encontrarse frente a esa puerta entreabierta, a ese umbral entre el mundo conocido y la oscuridad que se escondía en el interior del templo? Debieron sentir una mezcla de miedo y determinación. Miedo a lo que podían encontrar dentro, pero también la determinación de seguir adelante, de encontrar a Moy y poner fin a la maldición que asolaba a Ravenwood. Es una dicotomía poderosa, ¿verdad? El miedo que nos paraliza y la determinación que nos impulsa a actuar incluso frente a lo desconocido. Así es. Y en ese momento la determinación de Thomas y Abigail era más fuerte que su miedo. Decidieron entrar en el templo. Sí, tras un breve instante de duda, empujaron la puerta con cautela y se adentraron en la oscuridad. ¿Qué encontraron al otro lado de la puerta? El interior del templo era aún más desolador que el exterior. Un silencio sepulcral reinaba en la sala principal, un silencio roto solo por el goteo de agua que se filtraba por el techo. Un silencio que seguramente amplificaba la sensación de peligro, ¿no crees? Ese tipo de silencio que te hace contener la respiración, que te pone los pelos de punta. Exacto. Era un silencio que hablaba de abandono, de decadencia, de algo que había sido profanado y que ahora albergaba una presencia oscura. ¿Había algún indicio de esa presencia oscura en la sala principal? ¿Algún símbolo? ¿Algún objeto que revelara la naturaleza de la criatura que habitaba en el templo? Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y dibujos, algunos tan antiguos que apenas se distinguían entre el moho y la humedad. Y Abigail pudo descifrar alguna de esas inscripciones. ¿Encontraron alguna pista sobre Amoy o sobre cómo romper la maldición? Abigail examinó las inscripciones con detenimiento, buscando alguna pista que les guiara en su búsqueda. Y encontró algo. Sí, en una de las paredes laterales, Abigail descubrió una serie de dibujos que parecían narrar la historia de los sacrificios que se realizaban en el templo. Imagino que no serían dibujos agradables de ver. No, no lo eran. Los dibujos mostraban figuras humanas encadenadas a un altar rodeadas de criaturas grotescas que parecían devorar sus almas. Una imagen aterradora. Thomas y Abigail encontraron algo más en la sala principal. Algún objeto, alguna pista que les ayudara a comprender mejor la naturaleza de la maldición. En el centro de la sala encontraron un altar de piedra similar al que habían encontrado en el claro del bosque, pero este era más grande y estaba decorado con relieves macabros. Y había algo sobre el altar. ¿Algún objeto ritual? ¿Algún resto de los sacrificios? Sí, sobre el altar encontraron un cuenco de piedra manchado con una sustancia oscura que Abigail identificó como sangre seca. Sangre seca. Una prueba irrefutable de que los sacrificios no eran solo una leyenda, sino una realidad terrible. Exacto. Aquel cuenco era un testimonio de la crueldad que había impregnado el templo durante siglos, un recordatorio de que la criatura del bosque seguía reclamando sus víctimas. Ante esa evidencia tan macabra, ¿qué hicieron Thomas y Abigail? ¿Decidieron seguir explorando el templo o el miedo les hizo retroceder? El miedo era palpable, se podía sentir en el aire, pero Thomas no estaba dispuesto a rendirse. La imagen de Amoy perdida en aquel lugar maldito le daba fuerzas para seguir adelante. ¿Y Abigail? Ella compartía la determinación de Thomas. Abigail, a pesar de su edad y su sabiduría, también sentía el peso de la responsabilidad. Sabía que si no hacían algo, la maldición seguiría extendiéndose reclamando más víctimas. Dos almas valientes, enfrentándose a la oscuridad, decididas a luchar contra una fuerza que parecía invencible, hacia donde les condujo su búsqueda en el interior del templo. Tras examinar la sala principal, Thomas y Abigail descubrieron un pasillo que conducía a las profundidades del templo. Un pasillo que se adentraba en la oscuridad. Imagino que la sensación de peligro aumentaría con cada paso que daban. Así es. El pasillo era estrecho y húmedo, las paredes estaban cubiertas de moho y telarañas, y la única luz provenía de una antorcha que Thomas llevaba consigo. Había algo en el pasillo que le llamara la atención, algún detalle que revelara la naturaleza del lugar al que se dirigían. A medida que avanzaban por el pasillo, Thomas y Abigail empezaron a escuchar un sonido extraño, como un susurro que provenía del final del pasillo. Un susurro, podían distinguir alguna palabra. Era un lenguaje humano. No eran palabras reconocibles. Era un sonido gutural, como el gruñido de una bestia, que se mezclaba con el goteo de agua y el crujir de las piedras. Un sonido que seguramente le haría la sangre a cualquiera. Ese sonido les hizo dudar o continuaron avanzando hacia la fuente del susurro. El miedo era una presencia constante, pero la curiosidad y la determinación eran más fuertes. Thomas y Abigail continuaron avanzando con la antorcha, iluminando el camino hasta que llegaron al final del pasillo. ¿Qué encontraron al final del pasillo? El pasillo desembocaba en una gran cámara circular, una especie de santuario subterráneo. ¿Y qué había en el santuario? La fuente susurro, alguna pista sobre Amoy. En el centro del santuario, sobre una plataforma de piedra, encontraron un objeto que les dejó sin aliento, una estatua de la criatura del bosque. La estatua a la criatura.
Era una representación fiel de la criatura que aparecía en los dibujos del pasillo. Sí, era una figura grotesca con rasgos humanoides y animalescos, garras afiladas y una mirada que inspiraba terror. Y el susurro provenía de la estatua. No, el susurro parecía provenir de una abertura en la pared detrás de la estatua. Una abertura en la pared. ¿Qué había otro lado de la abertura? Thomas y Abigail se acercaron con cautela a la abertura y miraron a través de ella. ¿Qué vieron? Al otro lado de la abertura vieron una pequeña cámara iluminada por una luz tenue. En el centro de la cámara, sobre un lecho de paja, encontraron a una joven inconsciente. Era Amoy. Amoy. Habían encontrado a Amoy. Estaba herida. Se encontraba bien. Parecía estar dormida, pero respiraba con dificultad. Thomas y Abigail pudieron rescatarla. La criatura no les impidió acercarse a ella. Thomas corrió hacia Amoy sin importarle el peligro mientras Abigail examinaba la cámara con detenimiento, buscando alguna señal de la criatura. Y lo encontró. Sí, en una esquina de la cámara, Abigail descubrió una pequeña abertura en el suelo. La abertura estaba cubierta con una rejilla de metal y del interior provenía el susurro que habían escuchado en el pasillo. La guarida de la criatura. Al parecer, la criatura se ocultaba en las profundidades del templo observando a sus víctimas desde la sombra. Tomás y Abigail se enfrentaron a la criatura. Intentaron rescatar a Amoy de aquel lugar maldito. En ese momento, Thomas tomó a Amoy en brazos y se dispuso a salir del santuario, pero la criatura reaccionó. La criatura se rebeló ante ellos. Intentó impedir que se llevaran a Amoy. Un rugido aterrador sacudió el templo y de la abertura en el suelo surgió una sombra oscura que se abalanzó sobre Thomas. ¿Qué sucedió entonces? Thomas y Abigail lograron escapar de la criatura. Abigail, con una rapidez sorprendente para su edad, se interpuso entre Thomas y la criatura, blandiendo un pequeño cuchillo que llevaba oculto entre sus ropas. Abigail se enfrentó a la criatura con un simple cuchillo. Sí, con un valor inquebrantable. Abigail se enfrentó a la criatura gritando palabras en una lengua antigua que resonaron en las paredes del santuario. Y la criatura reaccionó a las palabras de Abigail. La criatura se detuvo en seco, como si las palabras de Abigail la hubieran herido. Un aullido de dolor recorrió el templo, y la sombra oscura retrocedió hacia la abertura en el suelo. Abigail había ahuyentado a la criatura, con solo unas palabras. Parecía que sí, Abigail había utilizado su conocimiento de las antiguas leyendas para herir a la criatura, para obligarla a retroceder. Un acto de valentía increíble. Así es, Abigail, con su sabiduría y su coraje, había dado a Thomas y a Amoy la oportunidad de escapar. Lograron escapar del templo. Se libraron de la maldición de Ravenwood. Mesas con Amoy en brazos corrió hacia el pasillo seguido de Abigail. Y la criatura los persiguió. El rugido de la criatura resonó en sus oídos mientras corrían por el pasillo, pero no los persiguió. ¿Por qué no los persiguió? Abigail la había herido de gravedad. Es difícil saberlo con certeza, pero es posible que las palabras de Abigail hubieran debilitado a la criatura impidiéndole salir de su guarida. En ese caso, Abigail no solo les había salvado la vida, sino que también les había dado una oportunidad de romper la maldición. Así es. Thomas Amoy y Abigail huyendo del templo con la criatura rugiendo a sus espaldas. ¿Qué sucedió después? Lograron salir del bosque. La historia de Ravenwood no termina con el sacrificio de Thomas y Abigail. La maldición sigue ahí latente, extendiendo su sombra sobre todo aquel que se atreve a acercarse al pueblo. Es una imagen terriblemente vívida, la sombra de la maldición extendiéndose como una mancha de aceite contaminando todo lo que toca. Pero ¿qué hay de Amoy? ¿Qué fue de ella después de escapar del bosque? La leyenda cuenta que Amoy, tras presenciar el horror de Ravenwood, vagó sin rumbo durante días atormentada por la culpa y el dolor. Es comprensible cargar con la pérdida de su hermano y la culpa de haber sobrevivido debe haber sido una carga insoportable. Efectivamente. Pero la leyenda también habla de un encuentro que cambió el destino de Amoy, un encuentro que le dio un nuevo propósito, una nueva esperanza. Un encuentro. ¿Con quién se encontró? Se dice que Amoy en su vida desesperada tropezó con un anciano ermitaño que vivía en las montañas. Un hombre sabio y misterioso que conocía los secretos del bosque de la maldición de Ravenwood. Un ermitaño sabio que conocía los secretos de la maldición suena a un personaje sacado de un cuento de hadas. Puede que sí, pero la leyenda insiste en que este encuentro fue real, que el ermitaño dio a Amoy en un viaje de autodescubrimiento, enseñándole a controlar sus miedos y a utilizar su dolor como fuente de fuerza. Un viaje de autodescubrimiento. ¿Qué tipo de enseñanzas le impartió el ermitaño? ¿Qué secretos le reveló sobre la maldición? El ermitaño le explicó que la maldición no era una fuerza imparable que podía combatirse, pero no con la fuerza bruta, sino con la sabiduría, el valor y la compasión. Sabiduría, valor y compasión. 3 virtudes poderosas sin duda. Pero ¿cómo se pueden usar esas virtudes para combatir una maldición tan antigua y poderosa como la de Ravenwood?
El ermitaño le enseñó a Moy que la maldición se alimentaba del miedo y la desesperación, que la única forma de debilitarla era enfrentándola con la luz de la esperanza, con la fuerza del amor y el perdón. Enfrentar la oscuridad con la luz, el odio con el amor, la desesperación con la esperanza, suena a una tarea titánica casi imposible. Pero Amoy logró poner en práctica las enseñanzas del ermitaño. Según la leyenda, Amoy pasó años entrenando con el ermitaño, aprendiendo a controlar sus emociones, a conectar con su fuerza interior y a utilizar la sabiduría ancestral para combatir la oscuridad. Un entrenamiento arduo sin duda. Y el final. Amoy logró vencer la maldición, logró liberar a Ravenwood de la sombra que la asolaba. La leyenda no ofrece una respuesta definitiva. Se dice que Amoy regresó a Ravenwood armada con el conocimiento y la fuerza que le había transmitido el ermitaño, pero lo que sucedió después se pierde en la niebla del tiempo y la leyenda. Un final abierto ambiguo. ¿Qué podemos interpretar de este final? ¿Qué nos quiere decir la leyenda de Ravenwood? Creo que la leyenda nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la lucha constante entre la luz y la oscuridad que se libra en nuestro interior y en el mundo que nos rodea. Una lucha que no siempre tiene un final. Claro, un ganador absoluto. Exacto. La leyenda de Ravenwood nos recuerda que la oscuridad puede tomar muchas formas, que puede manifestarse en lugares inesperados, que puede corromper incluso a aquellos que creemos conocer. Pero también nos recuerda que la esperanza nunca se extingue del todo, que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede surgir de las fuentes más inesperadas. Así es. La historia de Amoy, aunque no tenga un final definitivo, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, de la capacidad de superación, de la importancia de no rendirse nunca ante la adversidad. Una historia que nos invita a mirar en nuestro interior, a identificar nuestras propias sombras, a luchar contra nuestros miedos y a cultivar la luz que llevamos dentro. Exacto. La leyenda de Ravenwood es un espejo que nos muestra la lucha eterna entre el bien y el mal, una lucha que se libra en cada uno de nosotros, una lucha que nos define como seres humanos. Una reflexión profunda e inquietante que nos deja con muchas preguntas sin respuesta, con la sensación de que la historia de Ravenwood no ha terminado, que sigue viva en la memoria de aquellos que la conocen y que nos susurra al oído, recordándonos que la oscuridad siempre está ahí acechando, esperando el momento oportuno para atacar. Y que depende de nosotros, de nuestra valentía, nuestra sabiduría y nuestra compasión, mantener la oscuridad a raya, proteger la luz que llevamos dentro y construir un mundo donde la esperanza, la justicia, la verdad prevalezcan. Con esta reflexión final llegamos al final de nuestra inmersión en la maldición de Ravenwood. Esperamos que este viaje a las profundidades del misterio y la leyenda les haya resultado tan fascinante como aterrador. Y antes de despedirnos, les recordamos que se suscriban a nuestro podcast y nos dejen un me gusta si han disfrutado del contenido. Hasta la próxima y recuerden, mantengan la luz encendida, la oscuridad siempre está al acecho,